Voy a comentar un poco sobre un tema que es muy apasionante y complejo a la vez. Algo de que se ha hablado mucho tiempo. Generalmente se han hecho películas de lo que voy a comentar ahora. Se han hecho películas de Hollywood, libros de ciencia ficción y ha habido realidades. Se trata de el entrenamiento y las vivencias de los viajeros del tiempo. Créanme que durante toda la historia de la humanidad, incluso en el tiempo de Adán y Eva, ha habido viajeros del tiempo. Pero en realidad, ¿qué son viajeros del tiempo? Hombres que tienen la capacidad, el entrenamiento y la misión de hacer un viaje, no por, en muchos casos, por placer también, pero bueno, es otro tema, sino por, digamos, ayudar a la humanidad, conocer a la humanidad, experimentar con la humanidad. Son experiencias para entrenamiento. Porque llegará el día, y ese día está muy cercano, en que toda la humanidad podremos ser, sin ninguna lugar a duda, sin discriminación alguna, viajeros del tiempo. En principio, viajeros del tiempo, en general, pues no son seres que van como la confusión que en la película de ciencia ficción para guerrear y matar a alguien o crear una bomba atómica y destruir ciudades, no, eso se lo deja Dios a los ángeles. Lo viajeros del tiempo es precisamente para proteger a la humanidad, experimentar y convivir con la humanidad, para protegerla, cuidarla y conseguir información para que otros seres no perjudiquen a la raza humana en completo. Es muy difícil de comprender todo esto, pero muy simplificado todo, pues lo voy a decir, te digo, como una pequeña versión de un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo, para poner un ejemplo, va a viajar con motivo de experimento, experimentar. Pero para viajar a otro tiempo, y más a lo mejor traducido a otros miles de años atrás, ese viajero del tiempo tiene que conseguir primero experiencias de a qué lugar va a ir, a qué lugar, a qué ciudad, a qué país. Luego tiene que conseguir la experiencia de cómo se vive en ese país, qué se come, de qué viven, cómo trabajan, qué lenguaje hablan, qué costumbres. Entonces tiene que conseguir un entrenamiento muy rápido, además, lo digo rápido porque, por ejemplo, hablando, vamos a poner un ejemplo de un viajero del tiempo que vaya a pasar a un país, digamos África, hace 1000, 2000 años, a Egipto o a cualquier otro país, o Israel. Entonces, esta persona tiene que asociarse con el lenguaje que se habla en ese país, en esa ciudad donde va a ir a una misión. Luego, el entrenamiento consistir en aprender y experimentar literalmente qué se come en ese país, cómo viven, qué costumbres tienen, qué idioma hablan, cómo se forma la familia, quién gobierna. O sea, tiene que tener un conocimiento básico de la vida para no ser un personaje confuso que vive en un país que no sabe qué hablan, qué dicen, cómo viven y sería rápidamente objeto de observación. Y ya contaré un caso de experimento de ese tipo que no fue un error, fue, digamos, un experimento. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, que un viajero del tiempo vaya a pasar, he dicho, un país africano, puede ser asiático o español? Pues esa persona aprende rápidamente un idioma. Llegará el día, llegará el día en un futuro en que toda la humanidad hable un solo idioma, como antes de Babel. Dios confundió las lenguas para que la humanidad se extendiera por toda la tierra y no se juntara en una ciudad, Babilonia, lo que hoy es Irak. Pero ¿por qué aprende rápido? Porque
En ese tiempo en que los viajeros del tiempo se trasladen a otro lugar, de la Tierra a otro tiempo, pues digamos, las personas que lo hacen son perfectas. Perfectas, física, mentalmente. ¿Y qué significa esto? Significa que un hombre o una mujer perfecto no tarda mucho tiempo en aprender lo que sea. Es decir, una mente perfecta es difícil de entender. Una mente perfecta aprende lo que sea en un día. Lo que sea. Música, instrumentos musicales, tocar un instrumento, matemáticas, historia. Por ejemplo, un hombre o una mujer, digo, entiéndame, perfecto, pues lee un libro, el que sea, un libro de historia, de arte, de química, de física, de matemática, lo que quiera, un libro sobre ciertas experiencias o cierta información. Y no olvida ni una palabra. Usted lee un libro, vamos a poner muy conocido en España, El Quijote de la Mancha, de Cervantes, pero usted lo lee y lo entiende, pero no puede citar ni un capítulo, ni una página de memoria. Puede citar frases del Quijote, que tiene muchas frases, un libro más clásico. Después de la Biblia es el libro más leído, es un clásico, es extraordinario. Pero usted no puede citar nunca un capítulo de memoria. Decir, bueno, primer capítulo, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, si es que un hidalgo de los Lanzas, astillero, atarga antigua, rocín flaco, bla, 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 y citar el capítulo. No puede. Puede citar frases, pero llega el momento que diga no, y se cae. Muchos actores de Hollywood, por ejemplo, de otras producciones cinematográficas mundiales, pues aprenden un guión. Y en este guión que aprenden, pues tienen que estudiar día y noche solamente frases. O sea, estudia el panfleto. Entonces, en ese panfleto que el guionista ha escrito para un tema, una película, pues se queda por la noche el hombre estudiando, bueno, escena primera, entra a la habitación y tal, aparece la señorita tal, y usted se levanta y se pone de pie y le dice, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Has dormido bien? Siéntese, por favor. O sea, esas frases, que eso, pues lo tiene que aprender el panfleto y saber cuándo tiene que introducir sus buenos días, hasta la vista, qué le tiene que preguntar, pero eso se estudia. Y a veces tiene que estar horas, y si es muy, muy talentoso, pues un par de días, y se repite la escena muchas veces, porque se olvida de una frase o de un detalle. Ya no, corten, corten. Tú tenías que acogerle la mano y decir, por favor, siéntese. Ah, sí, es verdad. Pero una persona perfecta no puede olvidar. O sea, lo que ha leído ya se quedaba por la eternidad en el cerebro. Tenemos billones de neuronas que son preparadas para un mundo perfecto en el cerebro, cada ser humano. Aprender el idioma, aprender las costumbres, aprender qué forma de vida tiene esa ciudad, cómo digamos, cómo trabajan, quién gobierna, etcétera, costumbre. Entonces ya entra en la barrera del tiempo a esa ciudad y esa persona pues vive como uno cualquiera. No se nota mucho, no se hace notar, es decir, se viste como la gente común, porque sería insólito una persona que fuera a ese país en la barrera del tiempo y no supiera qué idioma hablan. Y sí, le chaporrearan unas palabras, se quedaría todo el mundo extrañado, estaría aislado siempre. Y la gente pues lo vería un extraño, un personaje de qué país es este hombre. Y lo que interesante es pasar desapercibido y estudiar en ese momento la forma de ayudar a ese país o a esa nación. Eso, hay un caso de experimento, hablando de experimentos, el experimento de Filadelfia fue fantástico, ¿no? El destructor del Gigi, cómo se pasó la barrera del tiempo, él y la Marina, unos pasaron al pasado y otros al futuro, y el destructor del Gigi se, digamos, desintegró y volvió a reintegrarse. O sea, experimento, muy bueno además, pero fue un avance hacia la carrera de los viajes en la barrera del tiempo. Pero hay un caso aislado que se fue otro experimento. Hay un caso de un personaje que es, en internet lo han puesto mucho, ¿no? Y ya diré quién lo puso y por qué. Bueno, pues ese se llama un norteamericano, se llama Rudolf Fentz. Rudolf Fentz en el año 1950 es un caso extraordinario que aparece en Nueva York, en la Quinta Avenida, un hombre que aparece en la nada en una calle. En el año 50 ya había coches en el tránsito en Nueva York montones. Nueva York es uno de los países que más tránsito de coches hay. De luego pasar, coger un taxi y estar medio día dentro del taxi para ir a unos cuantos kilómetros. Bueno, pues aparece en la vía pública un hombre extraño y un coche de tráfico, pum, muchos coches, y le arrolló un coche y le mató. Y llaman a la policía y entonces ven un hombre raro, con un vestimento, un traje a cuadros, con unos zapatos de villa, no, es un hombre extraño. Bueno, pues le cogen, le llaman a una ambulancia, lo llevan al hospital, ha fallecido.
Entonces, bueno, ¿este hombre quién es? Un poco raro, ¿no? Bueno, y entonces miran en los bolsillos y hallan algunos dólares antiguos ya de Nueva York, vamos, dólares norteamericanos antiguos ya, que ya están fuera de serie. Y luego algunas tarjetas de compra, alquiler de caballos y cosas así. Y ya ven una dirección, Rudolf Fenn. Entonces miran, bueno, este tío ya tenemos por un dato, y llaman a las guías telefónicas de Nueva York a ver si hay un Rudolf Fenn y no aparece ninguno. Dice, bueno, este hombre ¿de dónde aparece? Ha venido de un pueblo por ahí raro. En América hay muchos pueblos raros. Hay, por ejemplo, los Amis y otras organizaciones religiosas que proceden de Alemania que todavía visten como la antigüedad, ¿no? Y tienen las mismas costumbres que hace 200 o 300 años. Bueno, pues este hombre, pues un inspector le dice a un inspector de policía, bueno, mira, hagan el favor, a ver si encuentra usted información de este hombre, a ver qué hacemos con él. Estaban en la morgue en el hombre, y entonces busca, diga, se le ocurre una idea, en la guía de Nueva York, Rudolf Fenn no viene nada. Entonces, a ver una guía anterior a eso. Pues ya como le veía un poco antiguo, a lo mejor es que este hombre viene de alguna secta por ahí, que viste en aquel. Y mira una guía de 1950 y ¡pum! Aparece un Rudolf Fenn. Este hombre aparece en su casa, el inspector, y ve una señora ya mayor. Y dice, bueno, le explica el asunto. Hemos encontrado un señor atropellado que está muerto. Y le hemos encontrado la dirección Rudolf Fenn. Vive aquí Rudolf Fenn, es pariente suyo. Y la mujer dice, no, no. Dice, bueno, sí, mi marido se llama, sí, sí, Rudolf Fenn, pero que no, está aquí, ¿no? Dice, pero bueno, dice, ¿ves que no será pariente suyo? Dice, no, no, es que no hallamos ninguna forma de encasillar a este hombre en algún sitio. A ver, dice, pero le ves una cosa, le dice la mujer, bueno, mi marido es Rudolf Fenn Jr., hijo. Dice, pero ya falleció hace muchos años. Ah, raro. Dice, pero me contó mi marido, y la mujer anciana dice que su padre una noche, en 1879, que salió a la calle, porque la mujer no le dejaba fumar, una pipa, y salió a fumar a la calle para que no echara humo a la casa, y no volvió nunca más. Dice, sí. Dice, ¿no tiene algunas características ese hombre como yo? No, no. Dijo que ya no volvió nunca más, se llama Rudolf Fenn. Y entonces el hombre empieza, el inspector, no tiene más información, no, no. ¿Dónde vivían? No, ya eso ya hace muchos años, no existe ni la casa, ¿eh? Dice, bueno, y llega y da la información, no hallamos nada, pero es un poco raro, ¿no? Dice que ha desaparecido un hombre que no será este. Pero claro, en aquel tiempo, en 1150, no era muy popular los viajes en la barra del tiempo. Y la única opción que tuvieron, enterrar a Rudolf Fenn. Es una cosa común. Y dice, bueno, pues nada, le dejamos y aquí ya, se acaba. Si hacen una investigación, lo digo a manera de experiencia, a los archivos antiguos de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y miran en los años 1950 accidentes, muertos en accidentes, enterrados en fosas comunes y tal, y a lo mejor un archivo antiquísimo de 1950 hallan un acta de Rudolf Fenn. Y entonces, con esa acta pueden ver en dónde lo enterraron. Si hallara la tumba, que no creo, pero si la hallaran, se llevaría una sorpresa. Una sorpresa. Y es que la tumba estaría vacía. Porque Rudolf Fenn fue un experimento y se lo pasaron de vuelta al pasado. Y ese hombre en aquella noche, la pipa, fumó la pipa y se volvió a casa. No murió, volvió a casa. Pero claro, a instancia del padre es muy complejo. El hijo de Rudolf Fenn, sí, se casó y tal, y recuerdo que tiene que su padre desapareció, pero la realidad es que volviendo al pasado, el padre volvió otra vez a su casa. Hay muchos casos extraños que un día se revelarán. Por ejemplo, ¿por qué creen? Eso es para que piensen que el presidente John F. Kennedy, que supuestamente fue asesinado en Dallas en 1963, ¿no? Noviembre, creo. Bueno, pero ¿por qué piensan que nadie dejó ver el cadáver del presidente John Kennedy? ¿Por qué piensan que una persona ha llegado al presidente Kennedy pudo, ni la familia ni nadie, pudo ver el cadáver dentro? Y la única respuesta que yo ha visto que tal está, y le voy a decir la verdad, yo lo único que he visto dentro es un muñeco de cera. Eso no es Kennedy. Y dijeron los servicios secretos que no se tenía que ver a nadie más. E hicieron una perforación al ataúd después del funeral, que el ataúd iba vacío. Después del funeral, unos agujeros y cogieron un avión y tiraron el ataúd de plomo al mar para que se ahogara y nadie lo encontrara. ¿No le parece extraño? Hay muchos casos, el más antiguo de la barra del tiempo
es el profeta Enoc, que fue transferido. La Biblia comenta varias veces que fue transferido a otro tiempo. Entonces, en el Génesis capítulo 5, versículo 24, habla de que Enoc desapareció, que fueron a buscar su casa, no había nadie, había desaparecido, no lo encontraron más. Y miles de años después, un apóstol cristiano, se llama apóstol Pablo, que escribió la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos, en la Biblia, pues en el capítulo 11, versículo 5, si no me equivoco, sí, que habla de que el profeta Enoc, porque fue muy agradable a Dios, un profeta bueno y honrado, dice, Dios los transfirió para que no viera la muerte, porque le fue de buen agrado a Dios. Luego no dice que moría, incluso el profeta Elías en la Biblia, otro caso bíblico reconocible, que no murió tampoco, sino que vino una nave, un carro de fuego, dice entonces, que aterrizó, montó en él y se lo llevó. Que por cierto, años después escribió una carta, todavía un rey de Israel. Hay muchos viajeros del tiempo entre nosotros, mucho. Pero vuelvo a repetir, un viajero del tiempo primero se entrena. El entrenamiento es rápido. Las vestimentas, el lenguaje, la forma de comer, la forma de vida de ese país y tal, y entonces se adapta rápidamente a ese país. Nadie lo puede ver, es decir, nadie lo puede ver de que es un extraño, pero un hombre normal por la calle, como hay muchos hombres, como Rudolf Fenn, estaba en la calle, pues uno más, pero no era uno más, era un hombre del pasado, transferido al futuro. Y entonces mucha gente, viajero del tiempo, pasa muy desapercibido. Pero una cosa es muy elemental, que nadie puede asesinar a un viajero del tiempo. No, ¿por qué? Porque en realidad es un holograma materializado. Porque esa persona está en el futuro siempre. Ha pasado, ha vivido, está allí en el futuro. Pero aunque pasara al pasado, no pasa ya él. Pasa un holograma materializado. Es decir, como si fuera él, como hay hologramas en la actualidad que se hacen muchas de experiencias de ballenas o animales que parecen estar vivos. Son hologramas. Es decir, y no quiero comentar otras cosas que están prohibidas decirlas que ocurrieron recientemente con hologramas. Pues mucha gente ha desaparecido. Es decir, y un viajero del tiempo, vamos a poner que usted, como las películas de Hollywood, que le matan al viajero del tiempo y tal, no le puedes matar. No, porque no está ahí. Y porque si tú intentaras matar a una persona, y lo explico como que es muy complejo, es muy difícil, la gente es difícil de entender. Vamos a poner un ejemplo que he puesto muchas veces. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 30 de mayo. Un viajero del tiempo pasa el día 30 de mayo hacia el día 30 de mayo de hace 100 años o algo más. El 30 de mayo. Y ese día le hacen pasar en un dispositivo para viajar en la barrera del tiempo. Y aparece el 30 de mayo en otra ciudad, en otro país. O una persona de ese país, vamos a poner ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Entonces sabe algo, quiere experimentar con eso y le quiere arrastrar para hacerle preguntas, lo que sea, o para estudiarle y se le va de las manos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado su viaje al tiempo tiene un contacto directo con el futuro. Son hologramas. Y desde el futuro se está visualizando dónde está ese hombre. Y si alguien lo tratara de matar, se le iría de la mano. No le podía matar. ¿Por qué? Porque ese hombre no está ahí. Está en el futuro. Y ese hombre, el día 30 de mayo, hace 100 años, lo matas. Y realmente, pues ese hombre se le va a dar, se desaparece el cadáver. ¿Por qué? Porque el día 29 de mayo del tiempo presente se visualizaría, se estudiaría. Mira, que el día 30 te han intentado matar. Luego en ese viaje no vayas a ese sitio. Y le mandan a otro sitio. Y entonces el cadáver, como ha pasado muchas veces, no aparecería nunca, jamás. Porque esa persona está en el futuro siempre y siempre está en el futuro. Aunque los hologramas son experiencias de viajar el tiempo para estudiar a la humanidad, ayudar a la humanidad y comprender a la humanidad históricamente. En fin, hay muchos viajeros del tiempo entre nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice, porque aunque las cosas que se ven son temporales, ¿eh? Son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Es un texto de la Biblia, ¿no? Dice, usted lo que está viendo, hablamos de persona, una cosa, es temporal. Desaparecerá, pasará el tiempo, cambiará el panorama, cambiará la gente, cambiarán los bosques, las ciudades. Usted está viendo no un eterno presente, sino un tiempo temporal. Como usted mismo es temporal. Y un día pasarán 100, 1000, 10.000, porque viviremos para siempre. Usted no será el mismo. Será otro ser con más talento, más experiencia, más salud, más alegría y más vida. Los viajeros del tiempo están entre nosotros, pero no son como la humanidad. Son
digamos, ministros de Dios para ayudar a la humanidad.